En 1980, 4 monjas de un pequeño pueblo en Michoacán, México, desaparecieron sin dejar rastro, dejando a su comunidad devastada por el dolor y especulaciones inquietantes. 28 años después, un sacerdote descubre una verdad aterradora sobre lo que realmente le sucedió. La luz de la mañana se filtraba a través de los vitrales de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia, proyectando un mosaico de colores sobre los bancos de madera pulida. El padre José Morales estaba frente al altar, su voz solemne pero firme, mientras concluía el servicio de oración conmemorativo. Que las almas de los difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Entonó haciendo la señal de la cruz. Amén. Respondió la congregación al unísono. El padre José miró a los rostros reunidos, ancianos, personas de mediana edad, y algunos feligreses más jóvenes, todos congregados en este día sombrío, para recordar a las 4 monjas desaparecidas hace exactamente 28 años. El misterio había atormentado al pequeño pueblo de Santa Clara del Bosque, Michoacán, durante casi 3 décadas. Cuando el servicio terminó, el padre José se dirigió a la entrada de la iglesia, saludando a cada miembro de la congregación mientras salían. Muchos ofrecieron condolencias, aunque tras 28 años las palabras habían adquirido un carácter ritualista, más que la emoción cruda del duelo reciente. «Gracias por venir, doña Carmen», dijo el padre José tomando las manos arrugadas de una anciana. «Su presencia significa mucho». «Siempre vengo, padre», respondió ella con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. «Todavía recuerdo a la hermana Clara enseñando catecismo a mis hijos, qué alma tan gentil». El padre José asintió, sintiendo el familiar pinchazo de dolor. La hermana Clara Vargas había tenido 68 años cuando desapareció una vida de servicio a Dios, interrumpida por la tragedia, que las había alcanzado a ella y a las otras 3 monjas. Uno por uno, los feligreses se marcharon, cada uno cargando un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas: la hermana Clara Vargas, de 68 años, la hermana Elena Gómez, de 65, la hermana Beatriz Ramírez, de 28, y la más joven, la hermana Teresa Morales, de 23. Para el padre José, el dolor era especialmente profundo. Teresa era su hermana biológica, y su desaparición había sacudido su fe hasta lo más hondo. Cuando el último feligrés se fue, el padre José regresó lentamente al interior de la iglesia vacía. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía a su oficina privada en la parte trasera del edificio. El espacio estaba modestamente amueblado con un escritorio sencillo, una estantería llena de textos teológicos y una ventana con vista al cementerio de la iglesia. Solo al fin el padre José se hundió en su silla y cubrió su rostro con las manos. La fachada de compostura que mantenía para sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y preguntas sin respuesta. «¿Por qué, Señor?», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Te he servido fielmente todos estos años. Mi hermana dedicó su vida a ti. ¿Por qué no me has guiado hacia ellas? ¿Qué lección no estoy entendiendo de esta prueba?». Las lágrimas se filtraron entre sus dedos, mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Rara vez se permitía este momento de debilidad, pero el aniversario siempre derribaba sus defensas cuidadosamente construidas. Tras varios minutos, el padre José respiró hondo y secó sus ojos. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías preservadas con cariño a pesar del paso de los años. La primera era de Teresa, el día que tomó sus votos finales. Su rostro joven brillaba de alegría y propósito bajo su velo, y el padre José sintió orgullo y una punzada de culpa al mirar la imagen. Él había sido quien nutrió su fe, quien la animó en su vocación. Todavía recordaba sus conversaciones cuando ella tenía solo 16 años, sus ojos encendidos de convicción mientras hablaba de su llamado. «Estaba tan orgulloso de ti», murmuró a la fotografía. «Todavía lo estoy». El pensamiento que lo había atormentado durante 28 años se coló en su mente si no hubiera alentado su vocación religiosa. ¿Estaría ella aún aquí hoy?
sería madre maestra viva y sana en lugar de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el padre José con firmeza, haciendo la señal de la cruz para desterrar el pensamiento traicionero. No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teresa, tomó la última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en una banca de madera frente a la pequeña capilla de San Damián, cerca del borde del bosque de la Purísima. Las hermanas Clara y Elena, las mayores, estaban sentadas con las manos cruzadas plácidamente en el regazo, sus rostros arrugados, serenos. La hermana Beatriz, a su lado, tenía una postura más relajada, pero su expresión era reverente. Y junto a ella estaba Teresa, la más joven, con los ojos brillantes de propósito, incluso en la fotografía desvaída. La foto había sido tomada por un visitante local pocos días antes de que las monjas desaparecieran. Habían viajado a la capilla de San Damián para un breve retiro espiritual, 2 días de ayuno, oración y silencio antes de la fiesta de un santo católico. La diócesis también les había encargado evaluar el estado de la capilla para determinar si debía restaurarse o desconsagrarse. La hermana Teresa, con su ojo para los detalles, había sido asignada para documentar la estructura. El padre José miró la imagen, su mente divagando hacia cálculos que había hecho innumerables veces. La hermana Clara tendría ahora 96 años. La hermana Elena 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les ocurrió, serían ancianas frágiles. Pero Beatriz tendría 56 y Teresa solo 51, aún potencialmente en la plenitud de la vida. Recordó los días y semanas frenéticos tras su desaparición. La policía había registrado extensamente el bosque, peinando la maleza y escalando las laderas cercanas. Los equipos de búsqueda se extendieron por granjas, pueblos y aldeas circundantes, pero no encontraron ni una sola pista. Ni un retazo de ropa, ni pertenencias personales, ni señales de lucha. Era como si las 4 mujeres se hubieran desvanecido en el aire. La teoría oficial terminó siendo un ataque de oso. El bosque de la Purísima era conocido por su fauna, incluidos osos negros que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizás las hermanas se habían adentrado demasiado en el bosque y encontraron un depredador. Pero la completa ausencia de evidencia siempre había hecho que esta explicación pareciera vacía para el padre José y muchos otros. A lo largo de los años circularon rumores más oscuros, susurros de que las monjas habían abandonado sus votos y huyeron para comenzar nuevas vidas. El padre José y la iglesia trabajaron incansablemente para sofocar tales especulaciones, pero las semillas de la duda se habían plantado en la comunidad. Teresa nunca habría hecho eso, susurró trazando el rostro de su hermana en la fotografía. Nunca se habría ido sin decirme. Mientras seguía mirando la imagen, sus ojos se detuvieron en la capilla de fondo. San Damián había sido una estructura sencilla construida en la década de 1920 para servir a la población católica dispersa de la zona. Sus paredes blancas y su modesta torre de campana eran visibles detrás de las monjas, rodeadas por los imponentes árboles del borde del bosque. Algo tiró del corazón del padre José mientras estudiaba el edificio. No había visitado San Damián en más de 20 años, encontrando los recuerdos demasiado dolorosos. Pero ahora, en este aniversario, sintió un extraño impulso de verlo nuevamente, de caminar, donde su hermana había caminado, de orar, donde ella había orado. Tal vez era solo sentimentalismo, un deseo de sentirse cerca de Teresa en este día difícil, o tal vez una pequeña voz susurraba en el fondo de su mente que aún había algo por descubrir, alguna pista pasada por alto en la investigación inicial. El pensamiento de que aún podría haber una pista en la capilla de San Damián parecía casi absurdo después de 28 años, pero la atracción era innegable. El padre José guardó cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas en San Damián, que deslizó en su bolsillo. Se levantó de su escritorio, tomó su Biblia y su rosario, y salió de su oficina con determinación. En el estacionamiento de la iglesia se acomodó al volante de su modesto sedán.
colocó la fotografía en el asiento del copiloto y 10:35 p.m. Pala 07 on Saturday, June 21, 2025 copiloto, y dijo una breve oración por guía. Luego giró la llave en el encendido y se alejó de Santa Inés rumbo al bosque y los fantasmas de su pasado. El camino sinuoso que llevaba de Santa Clara del Bosque al Bosque de la Purísima atravesaba paisajes cambiantes. Las casas y negocios ordenados del pueblo dieron paso a granjas dispersas que eventualmente cedieron ante la selva que se acercaba. El trayecto duró aproximadamente 1 hora y media, dando al padre José tiempo suficiente para reflexionar. Recordó las numerosas veces que había hecho el mismo recorrido en las semanas posteriores a la desaparición de las monjas. Entonces, su coche estaba lleno de volantes de personas desaparecidas con el rostro de Teresa, y su corazón estaba impulsado por una esperanza desesperada. Ahora solo llevaba recuerdos y una resignada aceptación del misterio que había moldeado su vida. Cuando la carretera se estrechó y comenzó a ascender hacia las estribaciones, el padre José redujo la velocidad. La capilla de San Damián estaba situada en un pequeño claro cerca del borde del bosque, accesible por un modesto camino de tierra que se ramificaba desde la carretera principal. Escaneó el borde del camino buscando el desvío familiar. Cuando llegó a lo que creía que era el lugar correcto, frunció el ceño confundido. En lugar del sencillo camino de tierra que recordaba, encontró una carretera privada pavimentada bloqueada por una puerta ornamentada. Un cartel de "No pasar" estaba acompañado de avisos más pequeños que advertían sobre propiedad privada. «Esto no puede estar bien», murmuró deteniendo su coche a un lado de la carretera. Consultó la fotografía que había traído comparando el paisaje de fondo con lo que podía ver desde su posición. Las montañas a lo lejos coincidían, al igual que la disposición particular de los árboles más altos en la cresta. Este era en efecto el lugar correcto. Pero ¿dónde estaba la capilla de San Damián? El padre José salió de su vehículo y se acercó a la puerta a pie. Más allá podía ver la carretera privada extendiéndose hacia el bosque, pero no había señales del edificio blanco de la capilla. En cambio, el área parecía haber sido extensamente ajardinada con árboles y arbustos ornamentales que bordeaban el camino. Desconcertado, buscó su celular y desplazó su lista de contactos hasta encontrar el número de Juan Morales, el cuidador de San Damián, durante muchos años. No habían hablado en años, pero el padre José esperaba que el hombre aún estuviera en la zona y pudiera proporcionar alguna explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz áspera respondiera. «Hola, Juan. Soy el padre José Morales de Santa Inés en Santa Clara del Bosque». Hubo una pausa, luego reconocimiento. «Padre José, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo está?» «Estoy bien, gracias», respondió el padre José, aunque no era del todo cierto. «Juan, estoy parado en lo que creo que es la entrada a San Damián, pero la capilla parece haber desaparecido». Otra pausa más larga esta vez. «Así es, padre. La diócesis desconsagró la capilla hace años. Fue vendida en 1982 a un hombre llamado Diego Salazar. La demolió». El padre José sintió un escalofrío a pesar del calor del día. «Nunca supe que la capilla había sido vendida, mucho menos demolida». Bueno, después de lo que pasó con las monjas, la asistencia cayó significativamente. Luego hubo aquel incidente con la torre del campanario que se agrietó y casi mata al pobre Tomás López. El obispo decidió que no valía la pena mantenerla para una congregación tan pequeña. El padre José miró el cartel de "No pasar" con creciente inquietud. «Este Diego Salazar todavía es el dueño de la propiedad». «Oh, sí», confirmó Juan. «Tiene una finca considerable allí atrás. Su casa principal está a cierta distancia cerca de donde el bosque se vuelve más denso. El sitio de la capilla es ahora solo parte de su propiedad». «Entiendo», dijo el padre José lentamente. «Esperaba visitar la capilla hoy por motivos personales. Es el aniversario, ¿sabes?». La voz de Juan se suavizó con comprensión. «Por supuesto, han pasado 28 años hoy, ¿verdad? Lamento que hayas venido hasta aquí para nada, padre. ¿Sabes si el señor Salazar recibe visitantes? Tal vez si explico la situación».
Para ser honesto, no es conocido por su hospitalidad, respondió Juan con cautela. Es algo ermitaño por lo que sé. No se mezcla mucho con los locales. El padre José suspiró, la decepción pesando sobre sus hombros. Bueno, gracias por la información, Juan. Lo aprecio. Escucha, padre, dijo Juan, su tono algo más animado. Todavía vivo cerca, a unos 15 minutos de donde estás ahora. Guardé algunos objetos de la capilla cuando fue desconsagrada, la cruz del altar, algunos libros de oraciones, cosas así. Eres bienvenido a venir a verlos si quieres. Eso es muy amable de tu parte, respondió el padre José. Quizás lo haga, pero primero, Woshan intentar hablar con el señor Salazar. ¿Sabes cómo podría llegar a su casa principal? Juan dudó. Bueno, está la carretera privada que estás viendo, pero esa puerta siempre está cerrada con llave. Hay un camino público que da la vuelta, sin embargo. Te llevará lo suficientemente cerca de la propiedad. Tras recibir las indicaciones de Juan, el padre José le agradeció y terminó la llamada. Regresó a su coche, dividido entre respetar la privacidad de Diego Salazar y visitar la casa de Juan como éste le había invitado. Pero un impulso más fuerte lo llevó hacia el camino público que conducía a la finca de Salazar. 20 minutos después, el padre José se encontraba conduciendo por una estrecha carretera que bordeaba el perímetro de lo que debía ser la propiedad de Salazar. A través de los huecos entre los árboles, vislumbró terrenos bien cuidados y finalmente una estructura sustancial que parecía una cabaña de montaña. Más que una casa convencional, el edificio era impresionante: 3 pisos de piedra natural y madera con amplias ventanas y varias terrazas con vista al bosque. Hablaba de una riqueza que parecía fuera de lugar en el entorno rural modesto. El padre José localizó una pequeña área de estacionamiento cerca de lo que parecía ser una entrada de servicio a la propiedad. Estacionó su coche, ajustó su alzacuellos clerical y se acercó a la imponente residencia con una mezcla de determinación y aprensión. Mientras se acercaba a la entrada principal, un sendero de piedra lo condujo por jardines cuidadosamente atendidos y un pequeño estanque decorativo. La artesanía del lugar era innegable. Sin embargo, el padre José no podía evitar sentir una inquietud. Subió los escalones hacia la puerta principal y llamó con firmeza al pesado panel de roble. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a un hombre alto y atlético de unos 60 años, vestido con ropa de ejercicio costosa. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recortado, y en una mano sostenía una correa de perro de cuero. La expresión del hombre pasó de una expectativa neutral a un evidente disgusto al registrar la vestimenta clerical del padre José. ¿Sí?, preguntó sin molestarse en disimular la impaciencia en su tono. Buenas tardes, dijo el padre José con una cálida sonrisa. ¿Es usted el señor Diego Salazar? La mandíbula del hombre se tensó. Lo soy, y usted está invadiendo una propiedad privada. Me disculpo por llegar sin anunciarme. Soy el padre José Morales de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia en Santa Clara del Bosque. Extendió su mano, pero Diego Salazar no hizo ningún movimiento para tomarla. ¿Qué quiere?, exigió Salazar, sus dedos apretando la correa del perro. El padre José bajó la mano manteniendo su actitud calma, a pesar de la hostilidad. Esperaba poder tener unos minutos de su tiempo. Verá, visité el sitio donde solía estar la capilla de San Damián y me sorprendió descubrir que ya no está. Si ya vio que no está, ¿por qué viene a molestarme? La voz de Salazar tenía un tono casi de gruñido. Hablé con Juan Morales, el antiguo cuidador. Mencionó que usted había comprado la propiedad. Solo quería saber sobre las circunstancias. La capilla tenía un significado personal para mí y no estaba al tanto de que había sido demolida. Salazar pareció momentáneamente apaciguado, aunque su expresión seguía siendo fría. Bueno, ahora lo sabe. No existe más y mejor así. Duermo mejor ahora que no tengo que escuchar esa maldita campana sonando 3 veces al día y dándome migrañas. El padre José no pudo evitar responder. La campana del Ángelus es una hermosa tradición, señor Salazar. Llama a los fieles a recitar el Padre Nuestro y honra la encarnación de Dios.
Es un recordatorio de cosas santas de nuestra libertad del pecado y la muerte. Ahórreme el sermón, se burló Salazar. La gente puede poner alarmas en sus teléfonos si necesita que le recuerden orar. No necesitan perturbar todo el campo con ruido medieval. La conversación claramente no avanzaba en una dirección positiva. El padre José decidió intentar un enfoque diferente. Entiendo que valora su privacidad, señor Salazar, y he invadido su tiempo. Me disculpo por eso. Tal vez podríamos hablar otro día cuando sea más conveniente para usted. No habrá otro día, dijo Salazar rotundamente. No tengo interés en discutir un edificio que no existe desde hace décadas con un sacerdote que nunca había conocido antes. Ahora le sugiero que se vaya antes de que llame al sheriff y lo denuncie por invasión. El padre José asintió reconociendo la inutilidad de continuar. Muy bien. Gracias por su tiempo, señor Salazar. Que la paz esté con usted. La única respuesta de Salazar fue cerrar la puerta con firmeza en su rostro. Con un suspiro pesado, el padre José giró y regresó por el sendero de piedra hacia su coche. El encuentro lo dejó sintiéndose decepcionado e inquieto. Había algo en la actitud de Salazar más allá de la mera grosería que sugería una antipatía más profunda hacia la iglesia y sus representantes. Mientras alcanzaba su vehículo, el padre José miró hacia la imponente casa. ¿Era su imaginación o Salazar lo observaba desde una de las ventanas superiores? La sensación de ser vigilado le erizó la nuca. Se deslizó al asiento del conductor y encendió el motor, dividido entre regresar a Santa Clara del Bosque y detenerse en la casa de Juan Morales, como éste lo había invitado a hacer. Tal vez ver algunos de los objetos preservados de San Damián le proporcionaría el cierre que había buscado al venir aquí hoy. Mientras se alejaba de la finca de Salazar, el padre José se encontró tomando el camino que pasaba cerca del antiguo sitio de la capilla. No podía explicar la compulsión. Después de todo, ahora sabía que no había nada que ver, pero algo lo atraía en esa dirección. El coche dobló una curva llevándolo a la vista del lugar aproximado donde había estado San Damián. A través de un hueco en los árboles, pudo distinguir un área despejada donde alguna vez estuvo el pequeño edificio ahora ajardinado con arbustos ornamentales. De repente, la radio del coche crepitó, emitiendo un sonido extraño y inquietante. El padre José se sobresaltó sus manos apretando el volante. El sonido era inconfundible, un canto gregoriano, la música etérea y antigua del culto monástico, pero la radio estaba apagada. Recordaba claramente haberla apagado al salir de Santa Clara del Bosque. El padre José detuvo el coche a un lado del camino y miró la radio con desconcierto. El canto continuó por varios segundos, luego se desvaneció tan abruptamente como había comenzado. ¡Qué demonios!, murmuró alcanzando el dial de la radio. La encendió y luego la apagó de nuevo, pero el misterioso canto no regresó. ¿Lo había imaginado? ¿Un truco de una mente agotada, tal vez? ¿O alguna falla eléctrica en su viejo vehículo? Sin embargo, mientras estaba allí sentado, una sensación peculiar lo invadió, la misma que había sentido antes mientras miraba la fotografía en su oficina. Un tirón en su corazón. Una certeza inexplicable de que estaba destinado a estar aquí ahora, por un propósito que aún no entendía. Los vellos de sus brazos se erizaron, y una calidez se extendió por sus oídos. Sensaciones físicas que había experimentado antes en momentos de intensa oración o percepción espiritual. En el seminario, su director espiritual le había enseñado a reconocer estas como posibles movimientos del Espíritu Santo. Una vez más, el débil canto emanó de la radio silenciosa, y esta vez el padre José estaba seguro de que no lo estaba imaginando. Era como si una voz de otro mundo lo estuviera llamando, guiándolo. Sin comprender del todo sus propias acciones, el padre José ejecutó un giro cuidadoso y condujo de regreso hacia la puerta que bloqueaba el acceso al antiguo sitio de la capilla. Fuera lo que estaba ocurriendo, sentía la necesidad de investigar más a fondo, incluso si eso significaba arriesgarse a otra confrontación con el poco acogedor Diego Salazar. El padre José estacionó su coche al lado del camino, cerca de la puerta que marcaba la entrada a la propiedad de Diego Salazar.
Los carteles de no pasar se alzaban ante él sus advertencias claras e inequívocas. Se quedó un momento con las manos aún en el volante, cuestionando la sabiduría de lo que estaba contemplando. «Señor, guía mis acciones», susurró. «Si estoy a punto de errar en mi juicio, muéstrame el camino correcto». Pero la extraña sensación de un impulso espiritual persistía, y tras un último momento de vacilación, el padre José salió de su vehículo. Se acercó a la puerta con cautela, plenamente consciente de que estaba considerando invadir una propiedad privada, una acción difícil de conciliar con sus obligaciones morales como sacerdote. Sin embargo, el misterioso canto de su radio había despertado algo en él, una convicción que trascendía las preocupaciones ordinarias. En lugar de intentar forzar la puerta, comenzó a caminar a lo largo de la cerca perimetral, buscando un punto desde el cual observar el antiguo sitio de la capilla. La cerca era robusta, de 2,5 metros, de metal ornamentado, pero resistente, aunque seguía los contornos del terreno boscoso desigual, a veces descendiendo más cerca del suelo donde la tierra se elevaba. Mientras caminaba, el padre José cerró los ojos brevemente, intentando visualizar la disposición de San Damián como había sido antes. Si su memoria era correcta, la banca de madera donde las monjas habían sido fotografiadas estaba al este de la capilla, cerca de un gran roble. Abriendo los ojos, escaneó la propiedad más allá de la cerca, buscando puntos de referencia que pudieran haber sobrevivido a la demolición. El roble había desaparecido, probablemente removido durante las renovaciones de Salazar, pero un grupo de pinos que estaban detrás de la capilla permanecía proporcionando un punto de referencia. El padre José continuó a lo largo de la cerca, dirigiéndose al área donde creía que había estado la capilla. De repente su pie tropezó con una raíz de árbol expuesta, haciéndolo caer hacia adelante. Extendió las manos para sostenerse agarrando la cerca de metal, pero el impulso de su caída hizo que su peso presionara contra una sección donde los postes estaban colocados en terreno irregular. Se oyó un crujido fuerte cuando la unión debilitada de la cerca cedió, creando un hueco lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. El padre José se encontró parcialmente en la propiedad de Salazar, con la sección rota de la cerca debajo de él. «Oh, Señor», murmuró levantándose y sacudiendo la tierra de su ropa. No había tenido la intención de dañar la cerca, mucho menos de crear un medio de entrada a la propiedad privada. Sin embargo, allí estaba enfrentado a una oportunidad inesperada o una tentación. El padre José miró hacia el camino, asegurándose de que nadie hubiera presenciado su vandalismo accidental. El área estaba desierta, el único sonido era el susurro de las hojas en la brisa de la tarde. Miró la cerca rota, luego el claro donde alguna vez estuvo San Damián. «Perdóname», susurró haciendo la señal de la cruz antes de pasar cuidadosamente por el hueco en la cerca. Una vez en la propiedad de Salazar, el padre José se movió rápida pero cuidadosamente hacia el antiguo sitio de la capilla. El área había sido ajardinada con plantas ornamentales no nativas que parecían fuera de lugar contra el telón de fondo del bosque natural. No quedaba nada que indicara que alguna vez había existido un lugar de culto allí. Ni piedras de los cimientos, ni cruz, ni ningún tipo de memorial. La ausencia golpeó al padre José como particularmente triste. Era como si Diego Salazar hubiera borrado deliberadamente todos los rastros de la existencia de la capilla, eliminando no solo el edificio, sino su memoria misma de la tierra. Mientras reflexionaba sobre esto, un destello de luz reflejada captó su atención. Algo cerca del suelo, parcialmente oculto por arbustos decorativos. Curioso, el padre José se acercó y separó las ramas para revelar una rejilla de metal incrustada en la tierra, una especie de respiradero de aire. Parecía antiguo y desgastado, con barras de hierro oxidadas por el tiempo. El padre José frunció el ceño perplejo. Si la capilla había sido completamente demolida, ¿por qué quedaría un respiradero antiguo? ¿Y por qué necesitaría ventilación un área ajardinada sin estructuras? Se agachó junto al respiradero examinándolo más de cerca. El diseño era antiguo, posiblemente de los años 30 o 40, con un trabajo ornamental en los bordes.
Parecía incongruente con la estética minimalista moderna de la propiedad de Salazar. Al inclinarse más cerca, un sonido llegó a través de la rejilla tan débil que al principio el padre José pensó que lo había imaginado. Pero luego se repitió un suave zumbido melódico seguido de lo que sonaba claramente como una tos humana. La sangre del padre José se heló. El zumbido recordaba al canto gregoriano que había escuchado en la radio de su coche, pero esto no era una falla eléctrica ni un producto de su imaginación. Alguien estaba bajo tierra debajo de lo que alguna vez fue la capilla de San Damián. «Hola», llamó suavemente a través de la rejilla, pero el zumbido continuó sin interrupción, sugiriendo que la persona no podía escucharlo desde su ubicación subterránea. El padre José se enderezó con la mente acelerada. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué habría un espacio subterráneo bajo el antiguo sitio de la capilla? Y más importante aún, ¿quién estaba allí abajo? Miró a su alrededor, esperando casi ver a Diego Salazar acercándose con furia en los ojos, pero la propiedad permanecía silenciosa y aparentemente sin vigilancia, al menos en esta sección. La casa principal estaba oculta por un grupo de árboles y no se veían cámaras de seguridad en las inmediaciones. Sacando su celular del bolsillo, el padre José marcó el 911 con la mano temblando ligeramente mientras llevaba el dispositivo a su oído. 911. «¿Cuál es su emergencia?», respondió la voz de un operador. «Mi nombre es el padre José Morales», dijo manteniendo la voz baja a pesar de la aparente soledad. «Estoy en la propiedad de Diego Salazar cerca del antiguo sitio de la capilla de San Damián, en la ruta 37. Creo que alguien podría estar atrapado bajo tierra. Puedo escuchar cantos y tos provenientes de un respiradero de aire». Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Está diciendo que sospecha que alguien está siendo retenido contra su voluntad?» «No lo sé», admitió el padre José. «Pero parece haber un espacio subterráneo de algún tipo, y definitivamente hay alguien allí abajo. Dado lo remoto del lugar y que esta es una propiedad privada, estoy preocupado». «¿Está usted en la propiedad legalmente, señor?», preguntó el operador con un toque de escepticismo en su voz. El padre José hizo una mueca. «Accidentalmente dañé una sección de la cerca y me encontré en la propiedad. Sé que estoy invadiendo, pero esto parecía una situación de emergencia». «Entiendo. ¿Cuál es su ubicación exacta en la propiedad?». El padre José describió su posición lo mejor que pudo, explicando que estaba cerca de donde había estado la capilla de San Damián. «Enviaremos oficiales para investigar», aseguró el operador. «Por favor, permanezca donde está hasta que lleguen, a menos que sienta que está en peligro». «Gracias», respondió el padre José aliviado. «Esperaré junto a mi vehículo, que está estacionado en el borde del camino cerca de la puerta principal». Tras finalizar la llamada, el padre José echó un último vistazo al misterioso respiradero. El zumbido había cesado, pero al escuchar con atención, aún podía oír sonidos ocasionales de movimiento desde abajo. Definitivamente, había alguien allí, y el pensamiento le produjo un escalofrío. Regresó a la sección rota de la cerca, pasando cuidadosamente por el hueco, y volviendo al camino público. Mientras caminaba hacia su coche estacionado, marcó el número de Juan Morales, sintiendo una urgente necesidad de obtener más información antes de que llegara la policía. «Juan, soy el padre José otra vez. Necesito preguntarte algo importante. Cuando San Damián aún estaba en pie, ¿había algún tipo de sótano o cuarto subterráneo debajo?». Juan sonó sorprendido por la pregunta. «No, padre. La capilla fue construida sobre una base de losa simple, sin sótano, sin cripta, nada por el estilo». «¿Por qué lo preguntas?». El padre José explicó lo que había descubierto el respiradero y los sonidos que venían de abajo. «Eso es imposible», dijo Juan con firmeza. «Nunca hubo ninguna estructura subterránea en San Damián. Mantuve esa propiedad durante 20 años. Lo sabría». «Entonces la única explicación es que alguien lo construyó después de que la capilla fue demolida», concluyó el padre José, «cuando Diego Salazar tomó posesión». «Eso es perturbador», admitió Juan. «¿Qué vas a hacer?». «Ya llamé a la policía. Están enviando oficiales para investigar». «Iré también», decidió Juan.
Conozco esa propiedad mejor que nadie. Puedo estar allí en 10 minutos. El padre José le agradeció y terminó la llamada. Luego se acomodó en su coche para esperar tocando las cuentas de su rosario y murmurando oraciones por quienquiera que estuviera atrapado bajo la tierra, donde alguna vez estuvo San Damián. El padre José se sentó en su coche estacionado, sus dedos moviéndose metódicamente sobre las cuentas lisas de su rosario, mientras recitaba las oraciones familiares. El ritual trajo cierta calma a su mente atribulada, aunque las preguntas seguían girando bajo la superficie de su concentración. ¿Quién podría estar bajo tierra en el antiguo sitio de la capilla? ¿Qué propósito podría tener una cámara subterránea en un lugar tan remoto? Y lo más perturbador de todo, ¿podría haber alguna conexión con la desaparición de las 4 monjas hace 28 años? La última pregunta le parecía descabellada incluso a él mismo. 28 años era un tiempo imposiblemente largo para que alguien permaneciera oculto. Sin embargo, el momento de su descubrimiento en el mismo aniversario de la desaparición le parecía más que una mera coincidencia. Un vehículo que se acercaba desde el pueblo interrumpió sus pensamientos. Era una camioneta destartalada que el padre José reconoció como la de Juan Morales. El antiguo cuidador se estacionó detrás de su sedán y salió de la cabina, su rostro curtido, marcado por la preocupación. «Padre José», llamó Juan mientras se acercaba. «¿Algún signo de la policía todavía?» «Aún no», respondió el padre José saliendo a saludarlo. «Gracias por venir tan rápido». Juan asintió, sus ojos escaneando el camino y la entrada cerrada a la propiedad de Salazar. «He estado pensando en lo que me contaste. No tiene sentido. Si Salazar construyó algo bajo tierra donde estaba la capilla, la gente habría notado la construcción. No se puede cavar un sótano sin equipo pesado. A menos que se haya hecho gradualmente con el tiempo», sugirió el padre José. «O tal vez había alguna cavidad natural en el suelo que él expandió». Juan sacudió la cabeza con duda. «Esta área no tiene cuevas ni nada por el estilo. Es principalmente roca sólida bajo unos pocos pies de tierra». Antes de que pudieran especular más, el sonido distintivo de sirenas acercándose los alcanzó. Un patrullero dobló la curva con luces parpadeando, pero la sirena desvaneciéndose, mientras se detenía frente al coche del padre José. 2 oficiales salieron, uno mayor con canas en las sienes, el otro más joven y delgado, con un aire de alerta que sugería un trasfondo militar. Sus placas los identificaban como oficiales del departamento del sheriff del condado de Michoacán. «Padre Morales», preguntó el oficial mayor acercándose con un comportamiento profesional pero no hostil. «Sí, oficial. Gracias por venir». El padre José señaló a su compañero. «Este es Juan Morales, el antiguo cuidador de la capilla de San Damián, que alguna vez estuvo en esta propiedad». El oficial mayor asintió en reconocimiento. «Soy el diputado García y este es el diputado López. El despacho dice que reportó sonidos provenientes de una ubicación subterránea en una propiedad privada. ¿Puede explicarnos exactamente qué descubrió?» El padre José explicó las circunstancias que lo habían llevado al área, su accidental ruptura de la cerca y el descubrimiento del respiradero con sonidos emanando de abajo. Fue cuidadoso al enfatizar su arrepentimiento por la invasión, lo que el diputado García reconoció con un pequeño gesto de la mano. «Centrémonos primero en el posible problema de bienestar», dijo el diputado. «Si alguien está realmente atrapado o retenido contra su voluntad, eso tiene prioridad sobre un incidente menor de invasión». Juan intervino. «Mantuve San Damián durante más de 20 años antes de que se vendiera. Nunca hubo ninguna estructura subterránea asociada con la capilla. Lo que sea que esté allí ahora fue construido después de que Diego Salazar tomó posesión». El oficial más joven, el diputado López, que había estado tomando notas en silencio, levantó la vista. «El señor Salazar es un terrateniente prominente en estas partes. Estas son implicaciones serias». «Lo entiendo», dijo el padre José solemnemente. «No estoy acusando al señor Salazar de nada. Solo estoy reportando lo que escuché y expresando preocupación por quien podría estar allí abajo». El diputado García asintió pensativamente. «De acuerdo,
Vamos a echar un vistazo a este respiradero que descubrió. El padre José los llevó a la sección dañada de la cerca. Señaló el hueco que había creado accidentalmente y pasaron con cuidado hacia la propiedad de Salazar. El padre José los condujo a los arbustos ornamentales que ocultaban parcialmente el respiradero. «Aquí está», dijo separando las ramas para revelar la rejilla oxidada. El diputado García se agachó junto a ella examinando el respiradero con ojo experto. «Esto es artesanía antigua. No coincide en absoluto con el paisajismo moderno». El diputado López se unió a él, iluminando con una linterna a través de la rejilla. «No se ve mucho. El conducto se desvía después de unos 2 metros». «Escuchen», instó el padre José. «Solo guarden silencio un momento». Los 4 hombres se quedaron en silencio esforzándose por escuchar cualquier sonido desde abajo. Durante casi 1 minuto no hubo más que el ruido ambiental del bosque, pájaros cantando, hojas susurrando. El padre José comenzó a preocuparse de que quien estuviera abajo se hubiera alejado del respiradero o hubiera callado al escuchar voces arriba. Entonces, débil pero claramente, una voz de mujer comenzó a tararear. La melodía era inquietante, arcaica, un fragmento de música sacra que el padre José reconoció al instante a pesar de su calidad quebrada y vacilante. «Salve, Regina», susurró el diputado García, un destello de reconocimiento cruzando sus rasgos curtidos. Juan asintió en confirmación. Sí, el antifón mariano cantado en monasterios y conventos durante siglos. El zumbido continuó por varios segundos más. Luego se desvaneció, reemplazado por el sonido de una respiración trabajosa y una tos seca y rasposa. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. El diputado López se enderezó, su expresión ahora grave. «Definitivamente hay alguien allí abajo, y por el sonido de esa tos, puede necesitar atención médica. Necesitamos hablar con el señor Salazar de inmediato», decidió el diputado García. «Esto es ahora como mínimo una verificación de bienestar». «No entiendo», dijo Juan sacudiendo la cabeza con desconcierto. «Este respiradero no estaba aquí cuando la capilla estaba en pie, y nunca hubo un sótano o cuarto subterráneo. ¿Cómo podría estar alguien allí abajo?» «Eso es lo que pretendemos descubrir», respondió el diputado García, su tono sugiriendo que había pasado completamente al modo de investigación. «Vamos a la residencia de Salazar». Los 4 hombres regresaron al camino y a sus respectivos vehículos. Siguiendo al patrullero, el padre José y Juan condujeron la corta distancia hasta la casa principal de Diego Salazar. La imponente estructura parecía más amenazante que nunca, mientras se acercaban sus numerosas ventanas como ojos vigilantes, observando su llegada. El diputado García instruyó al padre José y a Juan que permanecieran junto a sus vehículos, mientras él y el diputado López se acercaban a la puerta principal. El padre José observó cómo los oficiales llamaban y esperaban la tensión evidente en sus posturas, a pesar de su comportamiento profesional. Pasaron varios momentos antes de que la puerta se abriera, pero no fue Diego Salazar quien salió. En cambio, lo vieron acercarse desde la parte trasera de la propiedad, aún vestido con su ropa de ejercicio y llevando un pastor alemán con correa. Su expresión pasó rápidamente de una consulta educada a una furia apenas contenida cuando vio al padre José y a Juan junto al patrullero. «¿Qué significa esto?», exigió Salazar al llegar a los escalones frontales. «¿Por qué están estos invasores en mi propiedad otra vez?». El diputado García se presentó a sí mismo y a su compañero, explicando el propósito de su visita en tonos mesurados. «Recibimos un reporte de sonidos provenientes de lo que parece ser una estructura subterránea en el antiguo sitio de la capilla. Nos gustaría hacerle algunas preguntas al respecto, señor». El rostro de Salazar se sonrojó de ira. «Esto es indignante. Primero, este sacerdote aparece sin invitación, invade mi cerca y mi terreno, y ahora está haciendo acusaciones descabelladas y desperdiciando recursos policiales». «Nadie está haciendo acusaciones, señor Salazar», dijo el diputado López con calma. «Solo estamos siguiendo una preocupación de bienestar. Alguien parece estar en un espacio subterráneo en su propiedad, y suena como si pudiera necesitar atención médica». «Eso es absurdo.
espetó Salazar. No hay nadie en mi propiedad excepto yo y mis perros. Lo sabría si alguien estuviera viviendo en un búnker secreto. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que suena eso? Sin embargo, señor, estamos obligados a investigar, dijo el diputado García con firmeza. Nos gustaría su permiso para revisar su casa y los terrenos, incluidas las áreas subterráneas. Absolutamente no, respondió Salazar, su mano apretando la correa del perro, haciendo que el animal se moviera inquieto. Esta es una propiedad privada. No tienen derecho a registrar sin una orden judicial. Señor Salazar, comenzó el diputado López con un tono razonable pero insistente. Si hay alguien en peligro en su propiedad, incluso un intruso del que no esté al tanto, ¿no querría saberlo? Podría ser un ocupante ilegal que encontró su camino en alguna estructura antigua que ni siquiera sabe que existe. Los ojos de Salazar se entrecerraron con sospecha. No hay estructuras antiguas que no conozca. He sido dueño de esta tierra por más de 25 años. Conozco cada centímetro de ella. Entonces, ¿qué hay del respiradero cerca del antiguo sitio de la capilla?, preguntó el diputado García, el que parece ventilar un espacio subterráneo. Por una fracción de segundo, algo titiló en la expresión de Salazar, un vacilante momentáneo que el padre José captó antes de que el rostro del hombre se endureciera nuevamente en una negativa obstinada. Instalé un sistema de drenaje cuando ajardiné esa área, dijo Salazar despectivamente. Lo que llaman un respiradero es probablemente solo una rejilla decorativa que cubre una tubería de drenaje. No hay nada siniestro en ello. Un sistema de drenaje no canta himnos ni tose, señor Salazar, observó el diputado García secamente. Salazar volvió su mirada fulminante hacia el padre José. Este hombre claramente ha orquestado toda esta situación. Probablemente trajo algún dispositivo que reproduce sonidos grabados y lo colocó cerca del drenaje. Me está acosando porque le molesta que haya comprado una propiedad de la iglesia. Nunca haría tal cosa, protestó el padre José haciendo la señal de la cruz. Como Dios es mi testigo, escuché una voz de mujer saliendo de ese respiradero. Todos lo escuchamos hace un momento. Salazar se burló. Un sacerdote invocando a Dios mientras invade y miente. ¡Qué típico! Ya basta, señor Salazar, dijo el diputado García con brusquedad. Estamos pidiendo su cooperación voluntaria. Si se niega, no tendremos más opción que seguir otras vías legales. Entonces síganlas, respondió Salazar fríamente. Mientras tanto, quiero a estas personas fuera de mi propiedad inmediatamente. Si no se han ido en 2 minutos, presentaré cargos por invasión contra todos ustedes. Reconociendo el punto muerto, el diputado García asintió al padre José y a Juan, indicando que regresaran a sus vehículos. Los oficiales los siguieron caminando de regreso a su patrullero con pasos mesurados, que sugerían que esta retirada era estratégica y no definitiva. Al llegar al coche de policía, el diputado García habló en voz baja con el padre José. No se preocupe, padre. Esto no ha terminado. Voy a contactar al despacho y solicitar información sobre la escritura de la propiedad, el historial de propiedad y cualquier queja o incidente previo en este lugar. También quiero revisar el expediente de esas monjas desaparecidas en 1980. Algo no está bien aquí. El padre José asintió agradecido. Gracias, diputado. Sé lo extraño que debe parecer esto, pero realmente creo que alguien necesita ayuda allí abajo. ¿Le creo? Todos escuchamos algo, respondió el diputado. Si es exactamente lo que piensa, lo determinaremos con una investigación adecuada. Regrese a casa de Juan por ahora. Estaremos en contacto. El trayecto a la casa de Juan fue breve pero tenso, con ambos hombres perdidos en sus pensamientos sobre la misteriosa voz bajo los terrenos de la antigua capilla. La casa de Juan resultó ser una cabaña modesta, apartada de la carretera principal, rodeada de pinos imponentes que proyectaban largas sombras bajo el sol de la tarde. No es mucho, pero es hogar, dijo Juan mientras guiaba al padre José al interior. El interior estaba amueblado de manera sencilla, pero cómoda, con muebles desgastados y paredes decoradas con recuerdos de pesca y algunas fotos enmarcadas. Es muy acogedora.
respondió el padre José con sinceridad, notando la cruz que colgaba prominentemente sobre la chimenea de piedra. Juan se ocupó en la pequeña cocina preparando té mientras el padre José se acomodaba en un sillón. Guardé varios objetos de San Damián cuando fue desconsagrada, llamó Juan por encima del hombro. Están en un baúl en la habitación de invitados. Te los mostraré después de que tomemos el té. El padre José asintió, su mente aún preocupada por el respiradero y la voz inquietante que había surgido de él. Juan, ¿por qué crees que la diócesis nunca me informó sobre la venta de la capilla? Yo estaba en Santa Inés hace todos esos años, y mi hermana estaba entre las monjas desaparecidas. Seguramente alguien debería haberme consultado. Juan regresó con 2 tazas humeantes, entregando una al padre José antes de sentarse frente a él. La decisión vino de la oficina del obispo en Morelia. No creo que se haya manejado bien, para ser honesto. Después de lo que pasó con las monjas, la asistencia cayó significativamente. Luego, hubo aquel incidente con la torre del campanario. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó el padre José tomando el té caliente con gratitud. Falla estructural, explicó Juan. La capilla fue construida en los años 20 y el mantenimiento había sido mínimo. Una mañana de domingo en 1981, la torre del campanario desarrolló una gran grieta. La vieja campana debía pesar 150 kilos, se estrelló, casi mata al pobre Tomás López, que estaba sustituyéndome como cuidador, mientras yo estaba postrado con una pierna rota. Alguien resultó herido. Por la gracia de Dios, no. Pero fue la gota que colmó el vaso para la diócesis. Declararon el edificio inseguro y lo cerraron de inmediato. A principios de 1982, decidieron desconsagrarlo por completo en lugar de pagar por las reparaciones. El padre José frunció el ceño. Y Diego Salazar lo compró poco después. Así es. Pagó en efectivo, según escuché, más de lo que valía la tierra, lo que levantó algunas cejas. Pero la diócesis necesitaba fondos para renovaciones en la catedral, así que no hicieron preguntas. ¿Qué hizo Salazar con la propiedad inmediatamente después de la compra? La frente de Juan se arrugó en un esfuerzo por recordar. Demolió la capilla de inmediato. Tuvo un equipo trabajando allí en pocos días. Hubo algunas protestas de los locales que pensaban que el edificio podía salvarse, pero legalmente no podían hacer nada. Después de eso comenzó a ajardinar los terrenos, pero nunca construyó nada sustancial en el sitio de la capilla. ¿Notaste alguna actividad de construcción inusual? Algo que sugiriera que estaba construyendo algo subterráneo. ¿Nada obvio?, respondió Juan, luego hizo una pausa. Aunque hubo un periodo en 1983, cuando la gente reportó escuchar ruidos extraños por la noche, maquinaria funcionando, ese tipo de cosas. Y algunos se quejaron de temblores. El interés del padre José se avivó. ¿Temblores como terremotos? Eso concluyeron las autoridades. Actividad sísmica menor. Pero parecía extraño que estuviera localizado en esa área específica. Algunos se preguntaron si Salazar estaba haciendo algún tipo de excavación. Y nadie investigó más. Juan se encogió de hombros. Vino un diputado, miró alrededor, no encontró nada sospechoso y eso fue todo. Salazar siempre ha estado bien conectado. Dona a las causas correctas, conoce a las personas adecuadas. La conversación derivó hacia otros temas: los cambios en Santa Clara del Bosque a lo largo de los años, la disminución de la congregación en Santa Inés y discusiones teológicas que reflejaban la profunda fe de ambos hombres. El tiempo pasó rápidamente y el padre José se sorprendió cuando sonó su teléfono, interrumpiendo el ritmo cómodo de su conversación. «Padre Morales hablando», respondió. «Padre, soy el diputado García». La voz del oficial sonaba energizada, decidida. «He hecho algunos progresos. Hablé con el juez Martínez, que es simpático a nuestras preocupaciones. Ha otorgado una orden de emergencia para una búsqueda de bienestar basada en la sospecha razonable de confinamiento ilegal». El padre José sintió un destello de esperanza. «Eso es una excelente noticia, diputado. Regresaremos a la propiedad de Salazar en una hora. Quería informarle, aunque debo advertirle que se mantenga alejado por razones de seguridad».
Esto es ahora una operación policial oficial. Entiendo, respondió el padre José, aunque su deseo de estar presente era fuerte. Pero diputado, si encuentran algo o a alguien, será el primer civil al que llame, prometió García. Todo esto comenzó por su persistencia, padre. Lo respeto. Juan, que había escuchado la conversación del padre José, insistió en que al menos deberían poder observar desde la distancia, argumentando que su presencia espiritual podría ser importante si se descubría algo significativo. Con cierta reticencia, el diputado García aceptó que podían quedarse en su vehículo a una distancia segura, estrictamente como observadores. Una hora después, el padre José y Juan estacionaron a lo largo del camino público cerca de la entrada a la propiedad de Salazar. Desde su posición, podían ver varios vehículos policiales llegando, incluido un furgón forense, y una ambulancia preparándose cerca, una precaución que envió un escalofrío por la espalda del padre José. El diputado García se acercó brevemente a su coche. Vamos a entrar con la orden. He configurado mi cámara corporal para transmitir en este canal. Les mostró cómo acceder a la transmisión en el teléfono del padre José. Pueden mirar desde aquí, pero no se acerquen bajo ninguna circunstancia. ¿Está claro? Ambos hombres asintieron en acuerdo, y el diputado García regresó con sus colegas. Observaron a través de la pantalla del teléfono cómo los oficiales se acercaban a la puerta principal de Salazar con la orden en mano. A través del audio amortiguado, podían escuchar a Salazar protestando vigorosamente, amenazando con demandas y llamadas a su abogado. A pesar de sus objeciones, los oficiales ejecutaron la orden de registro, examinando metódicamente la casa principal, mientras mantenían a Salazar bajo supervisión en su sala de estar. Después de aproximadamente 45 minutos, el diputado García informó a través de la cámara corporal que la casa y el sótano convencional no habían arrojado nada sospechoso. Ahora nos dirigimos a la carretera del Bosque y a las construcciones externas, narró García para beneficio de quienes monitoreaban la transmisión. El señor Salazar ha confirmado que hay un cobertizo de almacenamiento a lo largo de la carretera privada que conecta su casa principal con el antiguo sitio de la capilla. El padre José y Juan observaron con atención mientras los oficiales, acompañados por un Salazar visiblemente furioso, se dirigían por la carretera del Bosque. El camino estaba bien mantenido pero estrecho, serpenteando entre árboles antiguos, que creaban un efecto de túnel en la luz menguante del día. Después de unos 15 minutos de caminata, la cámara mostró una estructura de madera modesta, el cobertizo de almacenamiento que Salazar había mencionado. Era más grande de lo que el padre José había esperado, quizás de 6 metros cuadrados, con revestimiento desgastado y un tejado de metal. Esto es solo un cobertizo de herramientas, se escuchó decir a Salazar. Equipo de jardín, suministros de mantenimiento, ese tipo de cosas. Una completa pérdida de tiempo. Los oficiales registraron metódicamente el edificio, que efectivamente contenía una variedad de herramientas, equipo de césped y suministros de jardinería. El espacio estaba polvoriento y parecía poco utilizado, con telarañas en las esquinas y un olor a moho que un oficial comentó. Cuando la búsqueda estaba a punto de completarse, se oyó un ruido repentino. Uno de los oficiales había dejado caer una llave inglesa pesada que aterrizó en el suelo de madera con un sonido inesperadamente hueco. La cámara se inclinó hacia abajo para mostrar al diputado López arrodillado, golpeando experimentalmente las tablas del suelo. Esta sección suena diferente, observó sacando su linterna para examinar el área más de cerca. Estas tablas parecen más nuevas que las otras. A pesar de las renovadas protestas de Salazar, los oficiales comenzaron a quitar las tablas sospechosas. Debajo descubrieron una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Señor Salazar», dijo el diputado García, su voz clara a través del micrófono de la cámara corporal. ¿Le importaría explicar esto? El rostro de Salazar se puso pálido, su anterior bravuconería reemplazada por un silencio tenso. Cuando se negó a comentar, García instruyó a varios oficiales que permanecieran con él, mientras él y el diputado López se preparaban para descender la escalera. Cambiando a luces tácticas,
narró García mientras activaba una linterna potente. Estamos entrando en lo que parece ser un pasadizo subterráneo. La cámara mostró una escalera de piedra estrecha que parecía haber sido tallada directamente en la roca. Los escalones estaban desgastados en el centro, sugiriendo un uso regular durante años. Al final de la escalera, una pesada puerta de madera bloqueaba el paso. ¡Cerrada!, informó López, examinando el mecanismo de hierro de aspecto antiguo. «Señor Salazar, necesitamos la llave de esta puerta». Desde arriba la voz de Salazar gritó aún desafiante. «No sé nada de ninguna puerta. Esto debió estar aquí cuando compré la propiedad». Los oficiales intercambiaron miradas escépticas y García instruyó a sus colegas que buscaran una llave. Uno de ellos notó un pequeño hueco en la pared junto a la escalera parcialmente oculto por la sombra. Dentro había una llave de hierro verde por el tiempo, pero aparentemente funcional. «Encontramos una llave», reportó el oficial entregándosela a García. El diputado insertó la llave en la cerradura que giró con un fuerte gemido metálico. La puerta se abrió hacia adentro, revelando un túnel oscuro más allá. «Estamos entrando en lo que parece ser un túnel artificial», narró García, su voz ahora baja y tensa. «Aproximadamente 1,8 metros de alto, 1 metro de ancho. Las paredes son de piedra y tierra soportadas por vigas de madera a intervalos regulares. Evidencia de construcción relativamente reciente, a pesar de los intentos de hacerla parecer más antigua». Los oficiales avanzaron con cautela a través del túnel, que se extendía por lo que parecía ser varios cientos de metros. El pasaje se curvaba ligeramente, y el padre José se dio cuenta con un sobresalto de que debía conducir hacia el antiguo sitio de la capilla. Después de unos minutos de caminata, el túnel se ensanchó en una pequeña cámara. La luz de la cámara reveló muebles rudimentarios, un colchón delgado en el suelo, un cubo en la esquina, una pequeña mesa con restos de lo que parecía comida. Luego, desde las sombras, llegó una voz susurrada. «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?». El diputado García dirigió su luz hacia el sonido y la cámara reveló a una anciana frágil acostada en el colchón. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos pero alerta. Su cabello gris estaba cortado corto y sostenía lo que parecía ser un rosario tallado a mano. «Señora», dijo García suavemente, acercándose lentamente para no asustarla. «Soy el diputado García del departamento del sheriff del condado de Michoacán. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirme su nombre?». Los labios agrietados de la mujer se movieron formando palabras con visible esfuerzo. «Hermana Teresa Morales». En el coche de Juan, el padre José, jadeó su mano volando a su boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba. «Mi hermana es mi hermana». Juan colocó una mano estabilizadora en su brazo, su propia expresión de shock y disbelief. A través de la cámara corporal podían ver que la pequeña cámara estaba llena de tallas religiosas, cruces santos, escenas bíblicas todas aparentemente creadas con restos de madera y piedra. Una sola vela estaba en la mesa improvisada apagada hacía mucho tiempo. En una pared, una gran cruz había sido meticulosamente grabada en la piedra. «Hermana», decía el diputado García, su voz profesional pero amable. «Vamos a conseguirle atención médica de inmediato. ¿Puede decirme si hay alguien más aquí abajo con usted?». La mirada de la mujer se desplazó hacia una esquina oscura de la cámara, donde la luz de la cámara aún no había llegado. «Beatriz», susurró. Pero ella se fue con Dios hace muchos años. La cámara se movió para revelar lo que parecía ser restos humanos, un esqueleto acostado en un colchón similar parcialmente cubierto con una manta raída. «Necesitamos al equipo médico aquí abajo de inmediato», dijo García en su radio, su voz tensa con emoción controlada. «Y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos». Incapaz de contenerse más, el padre José salió corriendo del coche ignorando las protestas de Juan. Corrió hacia el perímetro policial donde un oficial intentó interceptarlo. «Por favor», suplicó el padre José. «Es mi hermana la que encontraron». «Soy el padre José Morales. Ha estado desaparecida durante 28 años. Debo verla».
El oficial, reconociendo el nombre de la información previa, habló por su radio. Tras una breve consulta, escoltó al padre José a través del perímetro hasta donde el equipo forense y los paramédicos se preparaban para entrar al túnel. «Espere aquí, padre», instruyó el oficial. «La sacarán pronto». El tiempo parecía estirarse mientras el padre José esperaba, alternando entre orar e intentar procesar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Después de lo que pareció una eternidad, la actividad en la entrada del cobertizo aumentó. Los oficiales salieron seguidos por paramédicos que llevaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Teresa, tan delgada y frágil que apenas formaba un contorno bajo la manta que la cubría. Mientras pasaban por donde estaba el padre José, su cabeza giró ligeramente y sus ojos se encontraron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, reconoció a su hermana en esos ojos que alguna vez brillaron con devoción juvenil, ahora pozos de una experiencia insondable. Sus labios se movieron, y aunque no salió ningún sonido, el padre José pudo leer las palabras que formó: «Dios nunca me abandonó». Mientras los paramédicos la llevaban apresuradamente hacia la ambulancia que esperaba otro grupo, salió del cobertizo llevando una bolsa para cadáveres. Los restos de la hermana Beatriz, presumió el padre José. La vista le provocó una nueva ola de dolor, atemperada por el milagro de la supervivencia de su hermana. En medio de la actividad, vio a Diego Salazar siendo llevado esposado, la arrogancia anterior del hombre, reemplazada por una expresión hosca y derrotada. Mientras Salazar pasaba por donde estaba el padre José, de repente se lanzó hacia adelante y escupió directamente al sacerdote el salivazo aterrizando en su mejilla. «Orgulloso de ti mismo, padre», gruñó Salazar antes de que los oficiales lo jalaran hacia atrás. El padre José se limpió la cara con calma, su voz firme, mientras respondía: «Lo cuento como alegría que he sufrido como mi señor». Mientras Salazar era llevado, el padre José escuchó fragmentos de conversación entre los oficiales, discutiendo lo que habían encontrado. Uno mencionó el descubrimiento de un segundo conjunto de restos óseos en otra cámara, especulando que podrían ser los restos de la hermana Beatriz, que tenía aproximadamente la misma edad que Teresa cuando desapareció. Juan apareció al lado del padre José, habiendo seguido a un paso más cauteloso. «La ambulancia está lista para partir», dijo suavemente. «Deberíamos seguirlos al hospital». El padre José asintió, su corazón demasiado lleno para palabras. Juntos, regresaron al coche de Juan y siguieron a la ambulancia mientras se alejaba a toda velocidad de la propiedad de Diego Salazar, con sirenas sonando, llevando a la sobreviviente milagrosa de una pesadilla de 28 años hacia la luz de la libertad al fin. Las luces de la entrada de la sala de emergencias proyectaban sombras duras en el área de ambulancias, mientras los paramédicos llevaban a la hermana Teresa por las puertas corredizas. El padre José y Juan llegaron momentos después, estacionando apresuradamente y corriendo hacia la entrada solo para ser interceptados por el personal del hospital. «Lo siento, padre», dijo una enfermera con firmeza pero con pasión. «No puede ir con ella ahora. El equipo médico necesita espacio para trabajar. Está en una condición extremadamente frágil». «Entiendo», respondió el padre José, aunque cada fibra de su ser anhelaba quedarse junto a su hermana. «Pero soy su único familiar vivo. Ha estado desaparecida durante 28 años. Pensé que estaba muerta hasta hoy». La expresión de la enfermera se suavizó. «Los médicos harán todo lo posible por ella. Hay una sala de espera por ese pasillo. Prometo que alguien vendrá a hablar con usted tan pronto como sea posible». A regañadientes, el padre José permitió que Juan lo guiara a la sala de espera, un espacio estéril con sillas incómodas y revistas desactualizadas. Los dos hombres se sentaron en silencio durante varios minutos, la magnitud de los eventos del día demasiado abrumadora para una conversación casual. Finalmente Juan habló. «Es un milagro, padre, encontrarla viva después de todos estos años». «Un milagro, en efecto», estuvo de acuerdo el padre José, su voz cargada de emoción. «Aunque temo lo que debió soportar para sobrevivir». «Tenía su fe», dijo Juan simplemente. «A veces eso es suficiente».
El padre José asintió encontrando consuelo en el pensamiento. Recordó las tallas religiosas que llenaban la cámara subterránea, evidencia de que incluso en la más oscura cautividad, su hermana había mantenido su devoción a Dios. Debería llamar a Santa Inés, se dio cuenta de repente el padre José. La congregación debería saber que la han encontrado. Mientras alcanzaba su teléfono, este sonó en su mano. La pantalla mostraba el número del diputado García. Padre Morales hablando, respondió. Padre, lo llamo para actualizarlo sobre la investigación, dijo García. Hemos asegurado a Diego Salazar en custodia, pero se niega a hablar sin la presencia de su abogado. Sin embargo, encontramos algo significativo cuando registramos su casa más a fondo. Un diario. Parece que ha estado manteniendo registros detallados durante décadas. El padre José sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de registros? Es contenido perturbador, padre. El diario contiene extensos escritos sobre su odio a la Iglesia Católica y a las mujeres religiosas en particular. Hay entradas que datan de finales de los años 70 describiendo su obsesión con las monjas en San Damián. ¿Pero por qué?, preguntó el padre José, luchando por comprender la profundidad del odio necesario para cometer tales crímenes. Hubo una breve vacilación antes de que García continuara. Según sus escritos, la madre de Salazar lo abandonó cuando era bebé, dejándolo con su abuela. Ella luego se convirtió en monja. Él nunca la conoció, nunca la vio. Su abuela, que lo crió aparentemente, era una católica estricta que lo abusaba físicamente en nombre de la disciplina religiosa. Desarrolló un odio patológico hacia las monjas en particular, viéndolas como mujeres que abandonaban sus deberes naturales hacia sus familias. El padre José cerró los ojos, una ola de tristeza lo inundó. ¡Qué quebranto!, murmuró. ¡Qué pensamiento tan retorcido! «Hay más, padre», continuó García, su voz sombría. El diario detalla qué pasó con las otras monjas. Las dos hermanas mayores, Clara Vargas y Elena Gómez, aparentemente murieron en el primer año de cautiverio. Dada su edad y las condiciones en que las mantuvieron, no es sorprendente. Que sus almas descansen en paz, susurró el padre José haciendo la señal de la cruz. La hermana Beatriz sobrevivió más tiempo, casi una década según las entradas de Salazar. Murió a principios de los 90, por lo que parece haber sido una infección respiratoria no tratada. ¿Y mi hermana cómo sobrevivió cuando las otras no? García vaciló nuevamente. Padre, hay aspectos del diario de Salazar que son particularmente angustiosos. Parece que desarrolló una fijación por la hermana Teresa. La mantuvo separada de las demás, especialmente después de la muerte de la hermana Beatriz. Hay fotografías en el diario que sugieren que la sometió a un trato degradante. El padre José jadeó, una oleada de náuseas subiendo por su garganta. Dios mío, no. Lo siento, padre. La evidencia indica que fue abusivo física y psicológicamente con ella durante años. Es notable que mantuviera su cordura bajo esas condiciones. Mi hermana no pecó, dijo el padre José con firmeza, tanto para sí mismo como para el diputado. Ella fue una víctima. El pecado pertenece enteramente a su captor. Por supuesto, padre, estuvo de acuerdo García solemnemente. Nadie sugeriría lo contrario. Juan, que había estado escuchando el lado de la conversación del padre José, colocó una mano de apoyo en su hombro. Hay una cosa más que debes saber, continuó García. El diario detalla cómo logró secuestrar a las 4 monjas sin que nadie las encontrara. Fue una operación meticulosamente planeada. Salazar había estado observando San Damián durante meses, aprendiendo las rutinas de las monjas. Cuando supo que estarían solas durante su retiro, vio su oportunidad. ¿Cómo las sacó sin dejar evidencia?, preguntó el padre José, recordando cómo la investigación se había visto obstaculizada por la completa ausencia de signos de lucha o entrada forzada. Según sus escritos, se hizo pasar por un vecino amigable, llevando té y suministros a la capilla. El té estaba drogado. Las 2 monjas mayores lo bebieron y se adormilaron. Cuando las monjas más jóvenes las ayudaron a acostarse, Salazar entró y las dominó una por una.
Comenzó con las mayores, que eran frágiles y más fáciles de someter. Su hermana casi escapó. Luchó y estuvo a punto de llegar a la puerta, pero él la dejó inconsciente y luego también la drogó. El padre José hizo una mueca imaginando el terror de su hermana. Las sacó por un corredor de servicio en la vieja capilla, cargándolas en su vehículo durante la noche. Después limpió meticulosamente la capilla, quemando toda evidencia: sus bolsas, cartas, ropa de cama. Incluso lavó los pisos con lejía para destruir cualquier evidencia. Para cuando se dio la alarma, no había nada que encontrar. ¿Y la investigación policial?, preguntó el padre José, recordando la frustración y la impotencia que había sentido durante esas primeras semanas. Las investigaciones rurales en 1980 no eran lo que son hoy, explicó García. Los recursos eran limitados, las técnicas forenses eran menos avanzadas y el mantenimiento de registros era deficiente en el mejor de los casos. Una vez que las búsquedas iniciales no arrojaron nada, el caso se enfrió rápidamente. Salazar nunca fue considerado sospechoso. Era rico, respetado en la comunidad, no tenía antecedentes penales. Y luego compró la capilla a través de una empresa intermediaria. Concluyó el padre José, las piezas encajando. La demolió para asegurarse de que nadie buscara allí nunca más. Exactamente. Después de comprar la propiedad, construyó las cámaras subterráneas y el túnel que las conecta con su cobertizo de almacenamiento. Eso explica los reportes de ruidos de construcción nocturna y temblores en 1983. Como nadie lo notó, intervino Juan, su voz elevada por la indignación. El padre José transmitió la pregunta a García, quien suspiró audiblemente. No es algo de lo que esté orgulloso de informar, pero el diario de Salazar sugiere que sobornó a ciertos funcionarios para que ignoraran las quejas y miraran hacia otro lado durante la construcción. Investigaremos esas acusaciones a fondo. La conversación fue interrumpida por la llegada de una doctora en bata, que se acercó con una carpeta en la mano. ¿Es usted el padre Morales, el hermano de la hermana Teresa? El padre José terminó rápidamente su llamada con el diputado García, prometiendo hablar de nuevo pronto, y se volvió hacia la doctora. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hermana? La doctora, una mujer de unos 40 años con ojos amables, pero una expresión seria, tomó asiento frente a ellos. Soy la doctora López. Su hermana está en condición estable, pero quiero ser franca con usted. Su salud está extremadamente comprometida. Está severamente desnutrida, tiene atrofia muscular significativa, deficiencia de vitamina D por falta de luz solar y muestra signos de fracturas curadas que nunca fueron tratadas adecuadamente. El padre José asintió, intentando asimilar la evaluación clínica del sufrimiento de su hermana. La preocupación más inmediata es reintroducirla a condiciones ambientales normales, continuó la doctora López. Tras décadas bajo tierra, su sistema inmunológico está severamente comprometido. Debemos ser cuidadosos con posibles infecciones, y sus ojos serán sensibles a los niveles normales de luz por algún tiempo. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó el padre José, su voz apenas por encima de un susurro. La están instalando en la UCI ahora, respondió la doctora López. Debemos ser extremadamente cautelosos con las visitas. Cualquiera que entre debe usar equipo de protección, mascarilla, bata, guantes para minimizar el riesgo de introducir patógenos. Incluso con esas precauciones, solo puedo permitir visitas muy breves inicialmente. Entiendo, dijo el padre José, aunque la perspectiva de más demoras era agonizante. He esperado 28 años. Puedo esperar unas horas más para asegurar su seguridad. La doctora López sonrió suavemente. Ella preguntó por usted. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que dijo fue el nombre de su hermano. Sabía que eventualmente la encontrarías. Las lágrimas brotaron en los ojos del padre José ante esta revelación. Ella nunca perdió la fe. Aparentemente no, estuvo de acuerdo la doctora López. Los paramédicos informaron que ella estaba aferrando un rosario hecho de lo que parecía ser restos de madera y hilos de ropa. Se negó a que se lo quitaran incluso durante el tratamiento. Eso suena como Teresa, dijo el padre José, una triste sonrisa cruzando su rostro.
Su fe siempre fue más fuerte que la mía, incluso cuando éramos niños. Podrás verla en aproximadamente 1 hora, prometió la doctora López poniéndose de pie. Una enfermera vendrá por usted cuando esté lista para recibir visitas. Mientras la doctora se marchaba, el padre José se volvió hacia Juan. ¿Te importaría si paso un tiempo en la capilla? ¿Necesito orar? Por supuesto, respondió Juan. Esperaré aquí por si hay alguna noticia. El padre José se dirigió a la pequeña capilla del hospital, un espacio modesto diseñado para acomodar diversas fes. Al encontrarla vacía, se arrodilló frente al sencillo altar e inclinó la cabeza. «Gracias, Señor, por este milagro», susurró su voz temblando de emoción. «Gracias por preservar a mi hermana a través de su ordalía. Gracias por guiarme hacia ella después de todos estos años». Continuó en oración silenciosa durante algún tiempo, lidiando con las emociones complejas que surgían dentro de él. Alegría por el descubrimiento de su hermana, dolor por su sufrimiento, ira hacia su captor, y preguntas persistentes sobre por qué Dios había permitido que tal mal persistiera tanto tiempo. Eventualmente, una sensación de paz se asentó sobre él. Los misterios de los caminos de Dios permanecían, pero el padre José se encontró aceptando que algunas preguntas podrían no tener respuestas satisfactorias en esta vida. Lo que importaba ahora era que su hermana había sido encontrada y de alguna manera, a través de una oscuridad inimaginable, su fe había perdurado. Cuando regresó a la sala de espera, Juan estaba hablando con una enfermera que había venido a escoltar al padre José a la UCI. Tras ponerse el equipo de protección requerido, la siguió a través de una serie de puertas hacia una habitación privada, donde yacía su hermana rodeada de equipo médico. La figura en la cama parecía frágil, casi etérea bajo las sábanas blancas del hospital. Los monitores emitían pitidos suaves marcando el ritmo de los signos vitales de la hermana Teresa. El padre José se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza mientras absorbía la visión de su hermana viva contra todo pronóstico. Sus ojos, aunque cansados, se encontraron con los de él, y una débil sonrisa curvó sus labios. «José», susurró su voz áspera por años de desuso pero llena de reconocimiento. «Teresa», respondió él cayendo de rodillas junto a la cama, y tomando su mano con cuidado, consciente de las agujas intravenosas y los sensores adheridos a su piel. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mientras apretaba suavemente sus dedos fríos pero reales. «Lo siento mucho. No podía imaginar». Su voz se quebró, incapaz de articular el peso de su culpa y alivio. «No», dijo ella con firmeza a pesar de su debilidad. «No te disculpes. Dios te trajo hasta mí. Siempre supe que lo harías». Sus palabras eran un bálsamo, pero también una daga, recordándole los años que había pasado, buscando respuestas sin encontrarlas. «¿Cómo soportaste tanto tiempo?», preguntó casi temiendo la respuesta. «¿Oración?», respondió ella, simplemente sus dedos moviéndose hacia el rosario improvisado que aún sostenía. «Cada día recé los misterios. Cada noche canté el Salve Regina. Me mantuvo entera». Sus ojos se desviaron, perdiéndose en un recuerdo distante. «Beatriz estaba conmigo al principio. Rezábamos juntas. Pero cuando se fue seguí orando por las dos, y por Clara y Elena». El padre José asintió, su garganta apretada por la emoción. Quería preguntarle más, saber los detalles de su cautiverio, pero la fragilidad de su estado lo detuvo. En cambio, cambió de tema hacia algo más esperanzador. «Estás a salvo ahora, Teresa. Los médicos cuidarán de ti, y la congregación en Santa Inés estarán tan felices de saber que estás viva». Sus ojos se iluminaron brevemente ante la mención de Santa Inés. «¿Todavía cantan el himno de la Virgen los domingos?», preguntó con un toque de nostalgia. «Sí», dijo él con una sonrisa. «Cada domingo sin falta. Doña Carmen aún lidera el coro, aunque su voz tiembla un poco más ahora». Teresa soltó una risa débil, que se convirtió en una tos seca. Una enfermera que monitoreaba desde la esquina se acercó rápidamente, ajustando el flujo de oxígeno. «¿Necesita descansar, padre?», dijo la enfermera amablemente.
5 minutos más, por favor. El padre José asintió volviéndose hacia su hermana. Volveré pronto, Teresa. Prometo no dejarte sola otra vez. Ella apretó su mano con una fuerza sorprendente. Nunca estuve sola, José. Dios estaba conmigo, y ahora tú también. Con gran esfuerzo, el padre José se despidió y salió de la habitación. Sus emociones eran una tormenta de gratitud, dolor y determinación. En la sala de espera, Juan lo esperaba con una expresión de preocupación. «¿Cómo está?», preguntó. «Viva», respondió el padre José. «Frágil pero viva. Y su espíritu es más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado». Juan sintió sus propios ojos brillando con lágrimas contenidas. «Voy a casa a recoger algunas cosas», dijo. «Pero estaré de vuelta por la mañana. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?» «No, gracias, Juan. Necesito un poco de tiempo para procesar todo esto. Pero te agradecería si pudieras pasar por Santa Inés mañana y decirles a los feligreses que la hemos encontrado. Organiza una misa de acción de gracias para el próximo domingo». «Por supuesto, padre», dijo Juan dándole una palmada en el hombro antes de salir. El padre José pasó la noche en la capilla del hospital, alternando entre oración y reflexión. Las imágenes de la cámara subterránea, las tallas religiosas y el rosario improvisado de Teresa permanecían en su mente, testimonio de su fe inquebrantable. Al amanecer, recibió una llamada del diputado García con más actualizaciones sobre el caso. Salazar había roto su silencio bajo presión, admitiendo haber construido las cámaras subterráneas como un medio para castigar a las monjas, a quienes veía como símbolos de la madre que lo abandonó y la religión que, según él, lo había traicionado. Su confesión detallaba cómo había mantenido a las monjas cautivas, inicialmente planeando liberarlas después de un corto periodo de lección. Pero su obsesión y paranoia lo llevaron a mantenerlas escondidas durante décadas. «Está enfrentando cargos múltiples», explicó García. «Secuestro, encarcelamiento ilegal, homicidio negligente por las muertes de las hermanas Clara Elena y Beatriz. Y probablemente más una vez que completemos la investigación forense. El fiscal está considerando cargos adicionales relacionados con el abuso de la hermana Teresa». «¿Qué pasará con él?», preguntó el padre José, su voz mezclada con cansancio y justicia. «Eso dependerá del tribunal», respondió García. «Pero con la evidencia que tenemos el diario, los restos del testimonio de su hermana, es probable que pase el resto de su vida en prisión». El padre José agradeció al diputado por su trabajo incansable y prometió mantenerse disponible para cualquier asistencia adicional que la investigación pudiera requerir. Mientras colgaba, una enfermera se acercó para informarle que la condición de Teresa había mejorado ligeramente durante la noche y que ahora estaba lo suficientemente estable como para visitas más prolongadas, aunque aún bajo estrictas precauciones médicas. Cuando el padre José regresó a la habitación de Teresa, la encontró un poco más alerta, sus ojos rastreando su entrada con un toque de su antigua vivacidad. Pasaron el día hablando, recordando su infancia en Santa Clara del Bosque, las lecciones de catecismo de su madre y los sueños que habían compartido de servir a Dios. Teresa habló poco de su cautiverio, y el padre José no la presionó, sabiendo que los médicos y consejeros la ayudarían a procesar su trauma a su propio ritmo. En los días siguientes, la noticia del descubrimiento de Teresa se extendió por Santa Clara del Bosque, provocando una efusión de alegría y apoyo de la comunidad. Los feligreses llenaron la iglesia de Santa Inés con flores, velas y oraciones de acción de gracias. Doña Carmen organizó al coro para practicar un arreglo especial del Salve Regina, el himno que Teresa había cantado en su prisión subterránea, para presentarlo en la misa de acción de gracias. Mientras tanto, la investigación continuó. Los restos de las hermanas Clara Elena y Beatriz fueron identificados formalmente a través de registros dentales y análisis de ADN, y se planearon servicios conmemorativos para honrar su memoria. La diócesis, sacudida por la revelación de que la venta de San Damián había permitido indirectamente el crimen de Salazar, emitió una disculpa pública y prometió revisar sus procesos para la disposición de propiedades eclesiásticas. Semanas después, cuando Teresa estuvo lo suficientemente fuerte como para ser dada de alta,
Fue trasladada a un convento tranquilo en las afueras de Morelia, donde podría recuperarse rodeada de hermanas que entendían su vocación y trauma. El padre José la visitaba regularmente cada encuentro, fortaleciendo el vínculo que el tiempo y la tragedia no habían podido romper. Durante una de estas visitas, mientras caminaban por los jardines del convento, Teresa se detuvo junto a un pequeño santuario de la Virgen María. «José», dijo suavemente, «quiero que sepas que nunca dudé de que Dios tenía un plan, incluso en los momentos más oscuros. Ahora lo veo con claridad. Mi sufrimiento trajo justicia para Clara Elena y Beatriz, y me trajo de vuelta a ti». El padre José tomó su mano, su corazón lleno de gratitud y humildad. «Tu fe me ha enseñado más de lo que cualquier sermón podría», admitió. «Eres un testimonio vivo del poder de Dios para sostenernos». Juntos se arrodillaron ante el santuario rezando el Salve Regina. En armonía sus voces, uniéndose como lo habían hecho de niños, un canto de esperanza que resonaba más allá de las sombras del pasado, hacia un futuro iluminado por la gracia.